Biblia conmigo en el Evangelio de Juan en el capítulo 7 y quédese conmigo allí. Capítulo 7 y coloque su mirada por favor en el versículo 1. Vamos a leer unos versículos del capítulo 7, los primeros versículos, y luego pasaremos al versículo 37, que es donde está mi texto de exposición hoy. Dice así, hermanos, la bendita y gloriosa palabra del Señor. Si usted puede ponerse de pie, le animo a ponerse de pie. Dice: después de estas cosas andaba Jesús por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Entonces le dijeron sus hermanos: márchate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura ser conocido hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces le dijo Jesús: mi tiempo aún no ha venido, pero vuestro tiempo siempre está preparado. El mundo no puede aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a esa fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea, pero cuando sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a la fiesta, no manifiestamente, sino como en secreto. Entonces lo buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmuración acerca de él entre la gente, porque unos decían: es bueno, y otros decían: no, sino que engaña a la gente. Mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Y a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Versículo 37, hermanos. Mas el último día de la fiesta, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no se había dado el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Oremos, hermanos. Padre y Dios soberano, Dios eterno, venimos, Señor, o estamos más bien en tu presencia con las Escrituras abiertas y hemos acabado de leer este glorioso texto. Señor, te pido por favor que nos asistas. Señor, asísteme a mí en primer lugar con respecto a la claridad de este texto y lo que tú, Señor, quieres enseñarnos hoy. Pero también, por favor, asiste a la iglesia para su atención y concentración, porque dependemos del Espíritu Santo y de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Ya nuestro hermano Freddy introdujo el tema mencionando la conversación con la samaritana en el capítulo 4. Hemos leído los primeros textos del capítulo 7 y ya sabemos entonces el contexto geográfico, el espacio donde el Señor Jesucristo está en este momento, en la fiesta, en la gran fiesta. Bien, tal vez usted ha llegado hoy con una sed, con una gran sed tan profunda que con nada en este mundo usted ha podido calmar esta sed. Esa sed no es de agua, sino de paz.
de propósito, de perdón, de algo que solo el 3 veces santo Dios creador puede satisfacer. En este texto, Jesús se pone de pie en medio de la multitud y hace un anuncio asombroso. Él es la respuesta a esa sed que usted está experimentando hoy. Pero no solo eso, Él promete que quienes crean en Él no solo serán saciados, sino que se convertirán en fuentes de vida para otros. Iglesia, hoy descubriremos qué significa beber de Cristo, cómo el Espíritu Santo transforma nuestro interior y por qué esa promesa cambia nuestra existencia. Porque esa promesa cambia la existencia de todo cristiano. Esto es lo que vamos a descubrir hoy. Así que, mis hermanos, Jesús es el enviado del Padre y Él es la completa satisfacción. Y vamos a desarrollar nuestro tema por medio de 3 razones, por medio de 3 pilares fundamentales. Número 1. Jesús es la única fuente de agua que satisface la sed. Versículo 35. Segundo pilar que miraremos es que Jesús es la fuente de agua inagotable. Es una fuente de agua que no se termina para todo aquel que se acerque a Él. Versículo 38. Y el tercer pilar que estaremos viendo es que Jesús satisface al creyente por medio del Espíritu Santo mientras vive en este mundo. Versículo 39. Esos son nuestros 3 pilares o razones del por qué Jesús, el enviado del Padre, es la completa satisfacción a la sed que usted está experimentando en este momento. Y vamos a nuestro primer punto. Porque Jesús es la única fuente de agua que satisface la sed. Versículo 37, mis hermanos. El Señor es claro, específico, contundente, diciendo lo siguiente. En el último día, el día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y clamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. Vamos a mirar, hermanos, algunos aspectos en este versículo que encontramos bien interesantes. Lo primero es que el texto nos dice en qué momento de la fiesta el Señor se pone de pie y hace ese clamor, como si hubiera gritado. ¿En qué momento el Señor dice, o Juan nos dice que fue en el último y gran día de la fiesta? Queriéndonos decir que fue en el día más solemne. El día en que se esperaba que todo el pueblo judío estuviese reunido. El último y gran día de la fiesta. Ahora, ¿de dónde viene esto? Cuando Juan nos narra aquí que fue en el último y gran día de la fiesta, ¿de dónde viene esto? Venga conmigo, por favor. No lo voy a recorrer por muchos textos, pero venga conmigo a Levítico para que sepamos de dónde viene este día solemne. Levítico, capítulo 23. Y versículo 35. Levítico capítulo 23, versículo 35. En el contexto de las distintas fiestas y ordenanzas que el Señor le ha dado a Israel, Él les da esta instrucción, versículo 35. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo servil haréis.
7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis, nótenlo, santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Noten este final del versículo 36. Es asamblea solemne. Ningún trabajo servil haréis. Estas son las fiestas señaladas de Jehová que proclamaréis como santas convocaciones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y presente, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Santa convocación. Nehemías, y se los voy a leer aquí de manera directa, pero en Nehemías capítulo 8 y versículo 18 leemos lo siguiente. Y leyó Esdras del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, celebraron la fiesta 7 días y al 8º día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Ok, hermanos. Entonces, de aquí viene nuestro versículo 35. De aquí viene entonces, de Juan, de aquí viene entonces el por qué Juan nos narra que el Señor deja para el último gran día de la fiesta de la Pascua para hacer este clamor y dirigirse a la nación. Nos dice el texto que el Señor se pone de pie. El Señor se pone de pie y dice que Él alzó la voz. Ahora, hermanos, trasládese al escenario. Trasládese por un momento conmigo al templo en Israel. Vámonos juntos para el templo. Es el último día de la gran fiesta. El templo está abarrotado de personas. No hay por dónde caminar, muchísima gente. Es el último día, el más importante. Hermanos, no hay manera de desplazarse de una manera clara o libre, más bien por la cantidad de personas que están allí. No hay micrófonos, no hay amplificadores en ese momento. La tecnología que nosotros tenemos hoy no está todavía. Ahora, ya podemos entender entonces por qué Juan nos dice que el Señor levantó la voz, que el Señor se puso en pie y levantó la voz. La palabra griega utilizada allí trae la connotación de levantar el volumen al punto de prácticamente gritar. Pero es que, hermanos, no tenemos amplificación en el templo. Hay gran multitud, el templo está abarrotado de personas y el Señor tiene algo sumamente importante que decir. ¿Qué es lo siguiente que vemos en el versículo 37? Espero que esté conmigo ahí. Bien, cuando el Señor levanta la voz, Él dice lo siguiente: si alguno, hermanos, note que el Señor no dice si ustedes, si todos ustedes, si estos, si aquellos, no. El Señor utiliza, mis hermanos, un pronombre indefinido. Si alguno, es decir, cualquiera. Piense usted entonces que usted está ahí en el templo y está escuchando en la voz potente de Jesús, que tiene que haber tenido unas cuerdas vocales muy buenas y tiene que haber tenido una voz muy potente, puesto que no tenían amplificación en ese momento como nosotros lo tenemos ahí. Él dice, si alguno. Interesante, mis hermanos. Si alguno tiene sed,
Piensa en la introducción con que inicié. ¿Es usted una persona que está aquí con una terrible sed espiritual? Porque esa es la sed a la cual se está refiriendo aquí. Si usted tiene sed física, usted puede acercarse atrás y allá tenemos un enfriador con agua y usted puede sacar su vasito de agua. No es a ese tipo de sed que el Señor se está refiriendo. ¿Tiene usted una terrible sed espiritual? El Señor dice, venga, venga. Noten, mis hermanos, que el Señor le está indicando, acérquese, acérquese a mí y beba. Acérquese a mí. Hermanos, noten lo importante y la estructura que tiene este glorioso versículo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hay una invitación aquí, hermanos, maravillosa. Ahora, venga conmigo al capítulo 4, devuélvase conmigo al capítulo 4, porque vamos a repasar nuevamente el texto con el que el hermano Freddy introdujo la predicación. Capítulo 4, versículo 10 y 11, en la conversación con la samaritana, el Señor le dice a ella lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. ¿Pero qué tipo de agua? Agua viva. Él no le está hablando del agua física que usted y yo utilizamos. El Señor está hablando aquí del agua viva. Y la mujer le dijo, pero Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Interesante, hermanos. ¿Cómo podemos mirar este versículo a la luz de lo que el Señor está diciendo en el 35? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mire el versículo 14 del mismo capítulo 4. Dice, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Mas el agua que yo le daré no tendrá, mas el que yo le daré será en él una fuente de agua brotando para vida eterna. ¿Estamos entendiendo de qué tipo de agua se está tratando? No es el agua del pozo, sino que es el agua espiritual. Pero el Señor en la proclama en el templo está diciendo que hay un requisito que usted debe reunir. ¿Cuál es ese requisito? Es que usted tenga sed. Que usted tenga sed. Y le está indicando qué debe hacer para satisfacer esa sed. Solo venga a mí y beba. Acérquese. Es decir, ¿quién tiene la responsabilidad ahí? ¿Dios o usted? Usted tiene la responsabilidad. Sencillamente, acérquese. Pero debe reunir un requisito. ¿Cuál? Tener sed. Si usted no tiene sed, usted no va a acercarse. Si usted se siente satisfecho con lo que este mundo le ofrece, si usted se siente completo, usted no tendrá sed de Jesús. Capítulo 6 del mismo Juan, en el versículo 35, recordamos. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Hermanos, ¿se dan cuenta por qué Jesús es el único que satisface
nuestra necesidad. Se da cuenta que Él es la completa satisfacción. Se da cuenta lo que Él está diciendo. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed. Jamás. En capítulo 55 de Isaías, en el versículo 1, cuando el Señor menciona la fuente de agua, cuando el Señor menciona la sed, el Señor está tomando estos textos desde Isaías. Por ejemplo, en Isaías 55 y versículo 1, observe lo que dice. Todos los sedientos, venid a las aguas. Note. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Noten, hermanos, que el Señor está diciendo, vengan a mí gratuitamente. Yo no les cobraré nada por dicha satisfacción. 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13 dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Hermanos, esta agua que el Señor ofrece del templo y ofrece hoy para usted, si usted está sediento en su alma, esta agua es un agua espiritual. Permítame colocárselo de la siguiente manera. Piense usted en el momento en que ha experimentado una terrible sed. Usted está caminando por un terreno que no conoce bien, bajo el terrible sol que le quema la espalda. La sed se hace insoportable. Usted revisa su cantimplora y ve que está vacía. Sus labios están secos. Y justo cuando siente que ya no puede más, descubre un oasis con un manantial de agua fresca y cristalina. ¿Qué es lo que usted va a hacer ahora? Pues hermanos, con toda seguridad que usted va a correr con desesperación hacia esa agua y comienza a beber profundamente. Siente que empieza a ser renovado, ¿cierto? Que su fuerza regresa, que su energía es restaurada, que su esperanza revive. Si has estado buscando llenar tu vida con todo tipo de placeres de este mundo, pero experimentas que sigues vacío o sigues vacía, Jesús te está invitando hoy a acercarte a Él para recibir satisfacción que nunca has tenido. El Señor proclamó allá, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ya Isaías nos dijo que es gratuitamente. Iglesia, no hay mayor experiencia que tener la satisfacción de tener a Cristo en tu vida. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Jesús es la completa satisfacción porque Él es la fuente de agua inagotable para todo el que se acerque a Él. Hermanos, esa agua, el agua de Cristo no se agotará.
Observe el versículo 38. El que cree en mí, ojo, el que cree en mí, ¿qué es lo que sucede? Dice que la Escritura dice, ríos de agua viva correrán de su vientre, dice mi Biblia, o de su interior. Fuentes, hermanos, dice, ríos. ¿Esto en qué nos hace pensar, hermanos? En que es inagotable. Ríos, que es inagotable. Dice, el que cree en mí, el que es persuadido, el que confía en mí. ¿Has confiado en Jesús? ¿Tienes tu confianza puesta en Él? Él es en este momento tu completa satisfacción. Cristo lo llena todo. Hermanos, hermanas, no pretendo ser duro con lo que voy a decir, pero quiero ilustrarlo. Tenemos en nuestra congregación 4 matrimonios disfuncionales o que no están funcionando. Tenemos 4 matrimonios en esas condiciones. Yo puedo entender que los hermanos que se están congregando por momentos se sienten vacíos, por momentos se sienten solos. Yo puedo entender eso desde el punto de vista humano. Puedo entender que se sientan solos, solas. Pero déjeme decirle una cosa, hermano, hermana. Este texto que encontramos aquí, que estamos exponiendo hoy, este texto te está diciendo que Jesús es tu completa satisfacción. No hay más nada que te pueda satisfacer. Hermano, hermana, el matrimonio tiene un componente a satisfacer, que es el placer sexual. Y hoy lo tuvimos considerando con nuestros muchachos a las 9 de la mañana. ¿Cómo me hubiera gustado que hubiera estado el grueso de la iglesia? La sexualidad es solamente para la tierra. Porque en el cielo el Señor dio la respuesta. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron con aquella mujer que había sido esposa de 7 hombres, que al final allá de quién se iba a ser esposa? ¿Se acuerdan de la respuesta del Señor? Ustedes no saben nada, ignorando las escrituras, porque en el cielo ni se casarán ni se darán en casamientos, porque todos serán como ángeles. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto entonces? Hermano, hermana, tú que estás solo, sola, que tu cónyuge se fue, que no sabemos dónde está, yo me quiero referir a ti que estás aquí en este momento. Cristo es la satisfacción completa para tu vida. De su interior correrán ríos de agua viva. De su interior. Pastor, venga, no le entiendo por qué el Señor está hablando que un río internamente va a correr ahí. ¿Va a ser una especie de mar o algo por el estilo? Explíqueme eso. ¿Cómo que va a correr un río de mi interior? En mi Biblia habla de el vientre. En su Biblia habla del interior. Bien, hermanos, cuando aún aquí el Señor está utilizando una figura para ilustrar el interior de nosotros, como los pensamientos, como los sentimientos, como nuestra conciencia. El Señor se está refiriendo aquí a lo intangible, a lo que no podemos ver, que está en nuestro interior y que hace parte del ser humano. Dice, de el interior correrán
Vean que esto es una fuente que fluye, correrán ríos. Y cuando hablamos de ríos, estamos hablando de una corriente de agua natural más grande que un simple arroyo. Dice ríos de agua, pero ¿qué tipo de agua? Viva. No es agua de la que tenemos allá atrás. No, no, es agua espiritual. Hermanos amados, qué gran privilegio experimentar el don de Dios, el don de la vida, mis hermanos, para referirse a la obra que Cristo Jesús está haciendo en tu vida. Esta mañana hablaba con un hermano y le decía, he visto lo que el Señor está haciendo en tu vida hace ratito ya. Cuando hace un tiempo era disperso y pues con poco interés, pero de cierto tiempo para acá observo una tendencia de tener su oído dispuesto para escuchar la palabra del Señor. Hermanos, esa es la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Hubo un momento en que no teníamos interés, ¿cierto? Que pues no nos importaba mucho, pero de pronto, en algún momento, hermanos, comenzó en nosotros una llama, se encendió una llama interior que no se apaga, que no se apaga. Hermanos, esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Isaías 12:3 dice, con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Noten que el Señor nos trae textos de Isaías. Dice Isaías 35:6, el cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque agua brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Isaías 44:3 dice, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta. Noten, la tierra sedienta. La tierra tiene sed. No, desde luego que no. ¿A quién se está refiriendo? A nosotros, a las personas, desde luego, que estamos sedientos. Dice, derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Torrentes. Dice, derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. ¿Se está dando cuenta cuál es el agua viva? ¿Se está dando cuenta que tener el Espíritu Santo contigo es el agua viva? Y Isaías 58:11 dice, el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Hermanos amados, tener a Cristo es tener una corriente de agua inagotable. Inagotable. Otra vez, hermano, hermana, que estás solo y que tu cónyuge no está contigo. Si tú tienes a Cristo, tienes la fuente del agua inagotable. Es todo lo que tú y yo necesitamos. Ahora, no estoy menospreciando a nuestros cónyuges. Debo dejar esa claridad. No estoy menospreciando a nuestra pareja, a nuestro esposo o a nuestra esposa. No los estoy menospreciando. Pero hermano, hermana, que estás casado o casada, tu amor, tu seguridad no puede depender de tu pareja. Tu seguridad, tu tranquilidad tiene que depender de la fuente inagotable. Si además de eso el Señor te ha regalado a tu pareja, a tu esposo o tu esposa, si además de él el Señor te lo ha regalado, amén. No vamos a decir que no,
¿Cierto? Amén por eso. Pero hermano, hermana, la dependencia de tu pareja es un pecado delante de Dios. Si tú buscas tu completa satisfacción en tu pareja, y hay veces uno escucha, ay hermano, me siento tan solo. Pastor, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué el Señor no me escucha? ¿Por qué mi esposa se fue? ¿O por qué mi esposo se fue? Me siento tan solo, tan sola. Hermano, hermana, no estoy menospreciando su sentido, pero sí quiero que sepa una cosa. Estás desenfocado, estás desenfocada, porque la fuente inagotable que tú necesitas es a Cristo. Ahora mi pregunta es, ¿tienes a Cristo? ¿Es Cristo tu fuente inagotable? Porque esa es la otra. Si Él no es tu fuente inagotable, entonces te sentirás vacío, vacía, y vas a comenzar a tener depresión y vas a consultar al psicólogo y él te va a mandar al psiquiatra y el psiquiatra te va a mandar pastillas y entonces comienzas a ser empastillada permanentemente porque estás en una profunda depresión. ¿Una profunda depresión de qué? Que no le encuentras sentido a la vida. ¿Y por qué no le encuentras sentido a la vida? Porque Cristo no llena tu vida, tu alma. Esa es la razón. Dice Zacarías 14:18, en aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. ¿Qué está diciendo el Señor? Que esas aguas serán permanentes. Porque Jesús es la fuente del agua inagotable. Permítame ponérselo de la siguiente manera. Un agricultor encuentra un terreno seco y árido. Durante años intenta cultivar en él, pero el suelo no da fruto. Un día, y mientras está excavando, encuentra una fuente subterránea de agua. Con alegría cava más profundo hasta que el agua comienza a brotar sin cesar y te moja y se viene un chorro que tú no lo esperabas. En poco tiempo, mis hermanos, el campo que antes estaba estéril se convierte en un huerto, en un jardín lleno de vida y de cosecha abundante. Hermano, déjeme decir, o usted que escuchará este sermón posteriormente por la plataforma, cuando usted ponga su completa confianza en Jesús, tu vida cambiará de tal manera que tu paz, que tu amor, que tu testimonio impactará a otros. Asimismo, como un manantial, no solamente sacia la sed de quien lo encuentra, sino que también da vida a todos los que están a tu alrededor. Un creyente en Cristo, lleno del Espíritu Santo, bendice a su familia, bendice a sus amigos, bendice a la comunidad completa. Para eso tienes que estar llena del Espíritu Santo de Dios. Para eso tienes que tener a la fuente inagotable, que es Jesús. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. Jesús, el enviado del Padre, es la completa satisfacción para el alma, porque Jesús satisface al creyente por medio del Espíritu Santo mientras vive en este mundo. Entonces usted podría tener un argumento en este momento, ay pastor, pero es que yo podría estar satisfecho, satisfecha si
yo pudiera ver a Jesús en persona, si yo lo pudiera tocar, si yo pudiera acercarme a Él y hablar con Él, así no estaría satisfecho, satisfecha, pero es que yo no lo veo ahora, así que no puedo estar satisfecho, satisfecho. Pues bien, mire conmigo el versículo 39. Cuando el Señor dijo de ponerse en pie y hablar, y el que tiene sed, venga a mí y beba, dice el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Pues aún no se había dado el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿En qué momento fue glorificado Jesús, hermanos? En el momento en que el Señor regresó a su lugar, regresó a su trono. Él había dejado su trono, mis hermanos, y se había humillado en un cuerpo humano como nosotros para tomar nuestro lugar. Cuando el Señor entonces regresó, y piensen ustedes en la colina, cuando el Señor sale a las afueras de Jerusalén, allá en Hechos 1, los primeros versículos de Hechos capítulo 1, y el Señor está hablando con los discípulos ahí, y de pronto el Señor comienza a levantarse y se esconde en las nubes. Los discípulos están mirando, viéndole ir, y vienen unos ángeles, les dicen: varones galileos, ustedes que están mirando ahí, ¿qué están viendo? Este Jesús, así como ustedes lo han visto ir, así vendrá otra vez. Hermanos amados, no tenemos físicamente en este momento a Jesús con nosotros. Pero ¿qué nos está explicando el Señor aquí en el versículo 39? Cuando Él les habló de esa fuente de agua viva, les estaba hablando de el Espíritu Santo de Dios. Así que, si usted se devuelve conmigo al capítulo 1, por ejemplo, de Juan, capítulo 1, el versículo 33, nos dice aquí, en el versículo 33, nos dice, hablando de Juan el Bautista, hablando del bautismo del Espíritu, del bautismo al Señor Jesucristo y cómo el Espíritu Santo descendió como paloma sobre él, dice Juan: y yo no lo conocía, mas para que fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua, está diciendo Juan el Bautista. Y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. ¿Recuerdan que nos lo muestra Mateo capítulo 3? En el momento del bautismo del Señor. En capítulo 14, avance conmigo al capítulo 14 para que veamos que el Señor está hablando del Espíritu Santo. Capítulo 14, dice, versículo 16. Versículo 15, capítulo 14 y versículo 15. Observe esta maravilla. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que more con vosotros. Unos días ahí. No, para siempre. Ojo que el Señor está diciendo, le dará otro consolador. Eso nos quiere decir que Él, que Jesús, mientras estaba con sus discípulos, era su consuelo, era su consolador. Ellos ahora pueden estar tristes porque Él se va a ir, porque Él va a regresar. Pero el Señor está diciendo aquí: no, yo voy a regresar, voy a orar al Padre y Él les va a dar otro consolador. ¿Cierto? Otro consolador para que more con vosotros. Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, mas vosotros
lo conocéis. Señor, ¿por qué? Y él dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, el Espíritu Santo mora con nosotros, él dijo a sus discípulos, mora, vive. Usted y yo, si somos creyentes en Cristo, en nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos morada del Espíritu Santo. Dice, mora y estará. ¿De qué está hablando? En tiempo futuro, ¿no es cierto? No solamente en ese momento, sino estará. Hermano, hermana, tú y yo no estamos solos en este momento. El Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, está en ti y está en mí. Él está ahora ministrando la palabra, dando testimonio de Jesús a través de mis labios, nada más. Quien está proclamando que Jesús es el agua inagotable, hermanos, no soy yo. Yo simplemente, o el Espíritu Santo está utilizando mis labios, pero yo les estoy compartiendo a ustedes lo que dice la palabra del Señor y lo que usted está leyendo. El Espíritu Santo morará con nosotros. En el capítulo 16 y versículo 14 del mismo Evangelio de Juan dice lo siguiente, hablando del Espíritu Santo, versículo 12, capítulo 16 y versículo 12, note, dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere. Hermanos, ¿en dónde? Si el Espíritu Santo hablará todo lo que oyere, ¿en dónde? Hermanos, dentro del consejo intratrinitario, dentro del consejo santo y eterno de Dios, la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están en consejo permanente. En el plan santo, en el decreto santo de Dios. Hermanos, si tenemos el privilegio de que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, nos comunica en la palabra lo que es tratado en el alto consejo de Dios. ¿No les parece esto magnífico, hermanos? Dice, Él hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Hermanos, esto es glorioso. Esto es maravilloso. Y quiero mirar una última cita. Aquí hay más, pero quiero mirar una última cita en el capítulo 20 de Juan. Cuando el Señor, estando con los discípulos, dice, versículo 20, dice, cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aquí están con Él, prácticamente es la última vez que están con Él físicamente. Versículo 21, entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y cuando hubo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que el Señor está haciendo aquí? Ya el Señor no estaría más con ellos, pero les está dando la tercera persona al otro consolador. Permítame ilustrarle esto. Imagine que
en la ciudad o pueblo donde usted vive, hay un nuevo sistema de acueducto construido para llevar agua a todas las casas. Imagínense eso. Las tuberías están instaladas, están conectadas a una gran reserva de agua pura y abundante. Sin embargo, aunque todo está listo, el agua no fluye de la llave principal. La llave principal todavía está cerrada. Pero un día la autoridad correspondiente da la orden de abrir esa llave. Y en un instante el agua comienza a correr por las tuberías. Ahora cada hogar tiene acceso a el agua fresca y abundante sin límite. Piense en eso. Iglesia, así como el agua transforma la vida de esa ciudad, el Espíritu Santo transforma la vida del creyente. Sin él podríamos estar conectados pero secos. Sin el Espíritu Santo, hermanos, podríamos asistir a la iglesia muchas veces, podríamos tener una vida de piedad, aparente de piedad, pero si el Espíritu Santo no está, estás seco. Hermanos, ¿saben una cosa? Hay veces yo puedo ver respuestas de hermanos o comportamientos de hermanos de años caminando con el Señor. Y puedo notar algunos comportamientos como, este hermano, ¿por qué reacciona así? ¿Por qué reacciona así? Esta hermana, ¿por qué reacciona así? Es decir, yo la tengo o lo tengo como un hombre piadoso, como un creyente, como una creyente, pero sus respuestas algunas veces están tan embolatadas de lo que dice la palabra del Señor. Lo que hace en algunos momentos es tan diferente a lo que debería ser de un verdadero creyente en quien mora el Espíritu Santo. Me pregunto, ¿por qué? Porque cree que está conectado, pero está seco, seca. Porque la llave está cerrada. Sin embargo, cuando permitimos que el Espíritu Santo fluya en nosotros, nos llena, nos refresca y nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y tengo unas conclusiones finales, mis hermanos. Mis hermanos, de nuestro texto de exposición podemos tener las siguientes conclusiones. Jesús no gritó a la multitud por casualidad. Iglesia, amigos que nos puedan ver por la plataforma posterior. Hoy Jesús está repitiendo el mismo llamado. Si alguno tiene sed. Él no está diciendo si todos o si los perfectos, sino si alguno tiene sed. ¿Reconoces esa sed en tu alma? Él está esperando que des el primer paso hacia Él. No te digo que pases al frente, no, da el paso allí mismo donde estás, en oración, ahí donde estás, pídele que te perdone tus pecados y te guíe por su camino. Pídele que te perdone sus pecados. Pídele que te perdone tus pecados, hermano o amigo. En segundo lugar, no es solo un poco de agua para sobrevivir, no. Son ríos de vida. Dios no quiere darte lo mínimo, sino hacer de ti un manantial que lleve refrigerio a un mundo
mundo seco, pero primero tú debes venir a Él, creer en Él y beber de Él. En tercer lugar, esa agua viva es el Espíritu Santo prometido. No es realmente un sentimiento, no es una emoción temporal. Ay, hoy me siento tan gozoso, pero mañana, me siento, porque estoy tan solo, tan sola. Y pasado mañana, no, eso no es, hermano, no es eso. El Espíritu Santo es una persona que sacia tu ser más profunda, purifica tu interior, te impulsa a bendecir a otros. Y por último, si aún tú no tienes una comunión personal con Cristo Jesús, es posible que esa sea tu condición en este momento. Es posible que te congregues permanentemente. Es posible que leas la Biblia. Satanás lee la Biblia y no es creyente. Pastor, tampoco. Está exagerando. ¿Cómo va Satanás a leer la Biblia? Le citó el Salmo 91 al Señor Jesús cuando el Señor estaba siendo tentado en el desierto. Le citó el Salmo 91. Satanás lee la Biblia. Así que tú puedes leer la Biblia tal vez, pero no tener una comunión personal con Cristo Jesús. Ven a Jesús con tu sed de perdón por tu pecado. Pastor, ¿y qué es pecado? Pecado es todo aquello que es contrario a la santa ley de Dios. Confiésale tu incredulidad. Dile en oración que te perdone y te haga su hijo. Deja de seguir buscando soluciones temporales. Sigue bebiendo diariamente de su palabra. Disfruta de su presencia. Pero fluye también. ¿Cómo? Sirviendo, amando y compartiendo de Cristo donde Él te ponga. Señor, nos has hablado en esta mañana de una manera tan clara y específica. Por favor, ayúdanos a pasar a la práctica, Señor. Por favor, produce arrepentimiento y fe por medio de este sermón, Señor. Si hoy en nuestra congregación hay personas, Señor, con sed espiritual, por favor, Señor, que esta palabra predicada haga los efectos necesarios en su alma. Señor, te damos gracias por ser nuestra satisfacción con Él. Te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia para con nosotros. Gracias, Padre, por tener al Espíritu Santo de Dios, nuestra fuente de agua inagotable. Te damos gracias porque lo que hemos visto en las Escrituras en esta mañana, Señor, es el testimonio que da el Espíritu Santo acerca de Cristo. Nos dice que Cristo es la única fuente inagotable. En el nombre de Cristo hemos orado y hemos predicado este sermón.